Tenemos a los hijos que plantean que sus padres no los entienden, que ellos tienen un concepto de él que siempre le están marcando las cosas que no hacen bien y no le dan permiso a explicarles quiénes son realmente. Y por otro lado, cuando escucho a los padres, sienten que sus hijos no valoran nada de lo que les ofrecen, o sienten que sus hijos han levantado una muralla en la que ya no pueden acceder, no saben qué les pasa, simplemente se dan cuenta que no la están pasando bien, por sus disgustos, por sus reproches, por su actitud en la vida. Están muy preocupados y no logran dar con esa fórmula que les permita acceder. Y la falla fue que perseguí resultados y me olvidé de compartir lo que hace los procesos. Y evidentemente estas cosas sucedieron porque también como padres hemos crecido en familias que no nos dieron un modelo, un referente a seguir respecto a este punto. A cómo hago yo para compartir mi vulnerabilidad. Por lo general, ¿cómo se ve? Como un acto de debilidad. No, yo no puedo sobrecargar a mis hijos con mis miedos, con mis preocupaciones. Ellos simplemente tienen que ocuparse de sus estudios y con eso ya está. Todo lo demás yo no se los tengo que decir. Pero tampoco va por ese lado. Pero ¿cómo podemos empezar a transformar esta forma de relacionarnos con la familia desde otro lugar? Ese que sea un cimiento profundo que me habilita después a sentirme en confianza y que mis hijos sientan confianza conmigo. Bueno, primero y antes que nada, asumirnos como personas que tienen que aprender a conocerse más. Dejar de juzgar. Primero, de juzgarme. Cuando yo empiezo a ser más flexible conmigo mismo, entonces puedo ofrecerle otra flexibilidad a mis hijos. Voy a tener que estar dispuesto a observar activamente porque cada hijo es un mundo. Cada personita es un mundo. Y a mí me va a convocar cosas diferentes. Va a haber alguno de ellos que para mí va a ser más sencillo y otro que me va a representar un desafío enorme. Algo que se pierde mucho de vista y es clave es que a veces renegamos de los caminos que eligen nuestros hijos sin darnos cuenta que a pesar del discurso que ofrecimos desde nuestro accionar, les indicamos exactamente el camino contrario. No nos dimos cuenta que más allá de lo que digan, nuestros hijos se identifican con nosotros. Hacen de espejo y hay que observar ese espejo. Y ahí es cuando te cae la ficha, que si mi discurso dice A, pero mi actitud dice B, les puedo asegurar que lo que va a pesar es B, porque nuestros hijos se identifican con nosotros. Pensándolo desde esta perspectiva, bueno, cuando algo nos disguste, nos rechine, observémoslos y veamos si no es un gran espejo de cómo hemos hecho nosotros las cosas. Entonces, si pretendemos que no cometan los mismos errores, vamos a tener que tomarnos el trabajo de intentar ser diferentes. Bueno, pero ¿de qué va esto de dejar de estar ausentes en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional? Con darle espacio a compartir estos procesos que hacen nada más ni nada menos que a que yo pueda tomar la vida, apropiarme de ella, siendo muy respetuoso de mi propio ser. Bueno, si bien no existen fórmulas, porque es algo muy pedido, ¿no? Ojalá existiese un manual para padres. Y no, porque cada hijo va a representar un desafío diferente. No tenemos ni idea qué temperamento va a tener, qué dificultades, qué sensibilidad, cómo va a recepcionar la vida desde esta sensibilidad. Entonces, no hay un manual, pero sí hay ciertas bases que tenemos que tener en claro todos. Una de ellas es que debo trabajar mucho en la comunicación, en una gran confianza en el que yo te voy a escuchar, que estoy dispuesto a tratar de comprender lo que te sucede. Acá vas a tener un apoyo incondicional para que pensemos juntos todo lo que nos toque vivir. Pero para eso yo tengo que ser muy coherente, porque si mis hijos van a ser testigos de cómo cada vez que yo tengo una contrariedad con mi pareja, se arma un hecatombe, se pasa a faltar al respeto, no se sabe discutir, mucho menos poner límites, porque termino recurriendo a exabruptos, a descalificar al otro. ¿Qué posibilidades tienen nuestros hijos de poder expresar lo que piensan, lo que le parece, lo que no? No van a tener esa opción, porque más allá de que yo lo diga, estoy mostrando con mis actos que eso no es posible. Tenemos que estar dispuestos a observar cómo son las características de nuestro hijo o nuestra hija. Y vamos a notar que para algunos un no, una puesta de límites sin mucho preámbulo, simplemente diciendo esto sí, esto no, por tal razón o por X argumento, va a haber alguno que lo va a sentir como un flagelo, como lo peor que pudiste haberle planteado,
Y sin embargo se planteó de buena manera y para otro lo entendió sin problema ninguno y no representó un desafío. Bueno, en vez de enojarnos y decir es un caprichoso, ¿qué está entendiendo? Si está entendiendo que somos malos porque le decimos que no a algo, bueno, explicar que es muy bueno aprender en que a veces las cosas se pueden hacer y otras no. Si necesita desahogarse y procesar esa información porque ahora tiene muchísima rabia, ¿sabes una cosa? Esto tiene que ver con que, bueno, vos estás con una carga emocional que no estás pudiendo graduar. Pero no te preocupes, anda a tu cuarto, desahógate y después cuando podamos conversar lo seguimos charlando. Por lo general le damos una paliza o le decimos terminala, ándate para tu cuarto. Antes era moneda corriente el tema de la paliza. Hoy por suerte ya no tanto. Pero, o sea, en la descompensación de nuestros hijos tendíamos a descompensarnos nosotros. Y bueno, ahí empezó la incoherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿A cuánto nos pasó esto? ¿En cuántas familias crecimos con esta lógica imperante? Por eso es que digo, hemos tenido un referente en inteligencia emocional, ¿no? Como para ahora aplicarlo. Entonces, para muchos nos va a representar realmente un desafío el poder educar en esta armonía. Y va a requerir de que tenga esta mirada, esta observación, una escucha activa, dar el espacio para que ese encuentro exista, no solamente para cuando a mí me parece, sino que cuando le emerge a ellos también el momento de compartir. Ojo con el celular, estamos muy distraídos y no desconectamos nunca de las actividades fuera del hogar. Nos llevamos el trabajo a casa, después nos enviciamos con el entretenimiento y nuestra conversación con ellos. La mirada atenta no está. Oímos pero no escuchamos, miramos pero no vemos. Y eso tiene que estar dado. Así que por un lado tenemos que ser muy coherentes entre lo que expreso y lo que hago. Y en esta coherencia también que va a estar implícito el hecho de que me va a tocar compartir también mi vulnerabilidad. ¿Y a qué voy con esto? Porque esto pasa en todas las etapas, tanto cuando son pequeñitos como cuando son adolescentes, son jóvenes y les diré que por el resto de la vida. Mostrarnos como personas dispuestas a ser muy honestas. Cuando ponemos en palabras algo tan básico como si vemos que nuestros hijos están celosos porque llega un hermano o una hermana o porque sienten que le estamos prestando más atención a otra persona y no tanto a ellos, hay padres que recurren al rezongo, a disgustarse porque llaman la atención de una manera que no es la apropiada y descalificamos. O directamente no se habla del tema y se trata de cubrir la atención porque en el fondo yo me estoy dando cuenta, está celoso, está inseguro. Entonces, en vez de entrar en ese punto, lo que hago es resolverlo. Pero ¿qué pasa? No estoy dando la posibilidad de procesarlo. Entonces, si está celoso porque alguien recibió más atención, entonces yo compenso dándole otro tipo de atención y otro tiempo a mi hijo o a mi hija para que no se sienta que él no vale o no tiene la posibilidad de tener un tiempo conmigo. No, hay que hablar. Me pareció a mí o te sentiste de esta manera. ¿Y por qué crees que pasa esto? Entonces ahí yo empiezo a compartir cómo alguna vez a mí me sucedió lo mismo. Si esto es algo que no están habituados a hacer, es un excelente momento para hacer ese recorrido. Uno de los desafíos más grandes que hay es que cuando no tuvimos un referente al respecto, voy a tener que conectarme conmigo para poder conectarme con mis hijos. Recordar mi infancia, si son hijos adolescentes, mi adolescencia. Dependiendo de la etapa en la que se encuentren, voy a tener que observar y cómo fue este recorrido. Siempre sin juzgar, sino todo lo contrario, yendo por la labor de comprender y mostrar las opciones. Mostrar también nuestros errores, lo que aprendimos de ellos, cuando vemos que también nuestros hijos lo están haciendo. Y esa coherencia también se tiene que mostrar en la actualidad. No vale decir, no hagas lo mismo que yo, ahora lo mío ya está vendido, hacé vos la diferencia. No vale, eso no vale. Tienen que ver en nosotros que estamos dispuestos a hacer la diferencia. Porque además, ¿qué le estamos diciendo con esto? Cuando seas viejo, cuando seas grande, ya está el pescado vendido, no hagas nada al respecto. Y no queremos eso para ellos. Entonces, tenemos que dar el ejemplo. Si tuvimos en algún momento un exabrupto, pedir las disculpas del caso, hablar sobre qué fue lo que me llevó a esto. No exigir respuestas porque a veces es algo que no se puede expresar.
muchas veces ni siquiera nosotros la tenemos las respuestas, pero sí tener la disposición a pensarlo. Acá no se trata de ser esa figura de contención y de autoridad para nuestros hijos porque tenemos la respuesta para todo. No, va por otro lado. Tener la humildad de decir, yo no tengo la respuesta para todo. También sigo aprendiendo. También estoy creciendo contigo. Pero conmigo vas a contar siempre para que pensemos juntos. Comprendamos qué podemos hacer con cada desafío que nos encontramos. Y cuando vengan estos reclamos o vengan estos reproches o advirtamos que existe cierta tensión, cuando quieras lo podemos hablar. Me puedes contar qué podemos hacer. Si me juzgan, explicarles, quizás me equivoqué, es por esto, es por aquello. O decime qué es lo que te hace falta. Y vamos a encontrarnos que hay un sinfín de contrariedades entre lo que era mi intención ofrecer y lo que realmente resultó ser que el otro recibió. Pero bienvenida sea la noticia, porque si yo no la sabía, no podía hacer nada al respecto. Y ahora sí, yo te comparto mis experiencias, me gusta que vos me traigas las tuyas y en el nivel que corresponda, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, bajar a tierra para que el otro pueda comprender lo que estoy hablando. Pero desde esta intención, traducida en toda mi expresión de cómo te miro, de cómo te escucho, de cómo te recepciono y lo que tengo para brindarte, desde esa coherencia, es que podría decir que es la fórmula ideal. Porque siempre vamos a estar dispuestos a entendernos un poquito más. Como hijos, si nos tocó advertir esto antes que nuestros propios padres, invitarlos a estos cuestionamientos, compartir con ellos estas diferencias. Si no saben discutir, mostrarles con el ejemplo también que se puede hablar desde un lugar muy distinto pese a no estar de acuerdo. Y no confundir. El ejemplo no es sabérselas todas, tener todo clarísimo. El ejemplo es estar dispuestos a seguir aprendiendo, desde esa humildad. No garantizar que van a tener la solución a todo, sino que van a estar comprometidos en pensar juntos y encontrar esa solución, al desafío que se les presente, a la dificultad que tengan que vivir. Simplemente es mostrar que uno tiene la fortaleza como para decir, yo también a veces dudo de cómo hacer las cosas. A mí también me ocurre que a veces tengo miedo. Pero ¿sabes qué? Quizás no tengamos la respuesta, ni vos ni yo, pero estoy dispuesta a pensarla contigo. Por ahí va el asunto. Es increíble, pero a veces creemos que nuestros padres tienen un temperamento que a determinada edad no van a cambiar. Y no necesariamente es así. A veces faltaba la oportunidad que nosotros le brindásemos. Y todo sirve, porque en algún momento nos va a tocar a nosotros ser el ejemplo para otros. Cuando crecemos como hijos, lo somos para nuestros padres, pero también, si formamos una familia, para nuestros propios hijos. Les estamos mostrando cómo vincularse con el futuro abuelo que seré. Todo nutre, siempre y cuando cultivemos esta actitud. Al fin de cuentas, no se trata de cubrir todas las áreas cuantitativas. Se trata de estar también muy atentos a esos aspectos que son cualitativos. Y ahí lo que tiene que circular es la palabra, con contenido, con muestra de querer saber de verdad cómo estás. Pero para eso tengo que compartir mi humanidad. Ese proceso que me tocó vivir, las cosas que fui descubriendo en mí y que hoy día en mi relación con mis hijos estoy descubriendo. Y quién sabe si hoy día, hoy como un hijo adulto, me toca descubrir en la relación con mis padres. Y acá es cuando nos damos cuenta que es un camino de ida y vuelta. Que si yo quiero que exista una conexión de verdad en el vínculo familiar, y esto ya va no solamente para los padres, sino para estos hijos que han crecido y que quieren conectar, quieren resolver esta situación. Entonces va para ambos lados. Solo cuando estamos presentes emocionalmente para nosotros es que podemos recién ahí estarlo para quienes amamos. Si crees que este contenido puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas. Y si quieres apoyarme para que siga haciéndolo, recordá que dándole un like, haciendo un comentario y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.